Muy buenos días. Hoy en La culpa es de Mercurio vamos a hablar de uno de los grandes filósofos del tiempo moderno. Este filósofo ha permitido tener una serie de aportes y una serie de temas muy álgidos y muy importantes, no solo para esta disciplina llamada filosofía, sino también para ese ámbito de la psicología. Hoy vamos a hablar de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Para este espacio vamos a comprender esos elementos biográficos que comprenden a Nietzsche, como también los mitos y verdades que pueden haber detrás de este personaje. Dentro de él miraremos aspectos básicos que comprenden la filosofía en general de Nietzsche y también dentro de ella cómo puede aplicarse en la cotidianidad la filosofía nietzscheana, el nihilismo como tal y cómo de cierta manera eso puede generar cambios a nivel no solo en el ámbito de la filosofía de vida, sino también en el ámbito psicológico. Para ello tendremos a un personaje muy interesante, es una de las personas que más conoce a Nietzsche dentro de los aspectos formativos. Es de esas personas que se han leído toda la bibliografía nietzscheana. Entonces, este hombre es autor de un libro y de tesis que de cierta manera habla de esa combinación que puede darse entre Nietzsche y la psicología humanista existencial. Ya muy pronto él vendrá, pero mientras tanto vamos a ir hablando de cómo se ve y cómo se interpreta este. Algo sumamente importante. Y es que dentro de ese espacio Nietzsche comprende un elemento disruptivo desde la historia. Vamos a notar que dentro del espacio, así como veíamos con Soren Kierkegaard, Nietzsche venía de un espacio de la filosofía, venía casi dogmatizada por el racionamiento, el raciocinio como tal, donde la psicología, donde no solo la psicología, sino la filosofía venía desde un ámbito propiamente trabajado desde ese marco eh, visto desde el marco como propiamente lejano del ser humano, sin que los conceptos como tal se fuesen aterrizados a la vida cotidiana del ser humano. Y es de ello que Nietzsche comienza a plantear y comienza a ser un elemento revolucionario. Y bien dice, no solo Nietzsche, sino Heidegger como uno de sus discípulos, que la filosofía es una antes de Nietzsche y otra después de Nietzsche. La comprensión del ser humano igual. ¿Por qué? Porque Nietzsche plantea un elemento sumamente importante donde comienza a verse dentro de la historia un rompimiento de los esquemas, no solo personales, sino sociales. Y de ello comienza a ver al ser humano como un elemento activo del cambio, como un elemento empoderado de lo que realmente es el individuo. Y es de cierta manera que a partir de lo que es, de lo que es la filosofía nihilista, se comienza a deconstruir o comienza a irse poco a poco dándose ese espacio de herramientas y ese espacio como tal del individuo, pero más no solo dependiente de un concepto o de una idea, sino más bien empoderado propiamente desde sus principios. Voy a invitar a la persona que tenemos acá. Él se llama Cristian Rico y es el personaje que yo les comentaba y es el invitado del día de hoy. Estamos mirando acá la invitación. Ok. Se encuentra borroso. Ahora sí estoy aquí. Muy bien. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Camilo, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación a este espacio. Con gusto. Les estaba explicando un poco a las personas que nos están viendo.
lo importante que puede llegar a ser Nietzsche dentro de este ámbito de la disciplina tanto filosófica como psicológica. Ujú. Vemos que de cierta manera en ese espacio, bien decía el mismo Heidegger, que una cosa es antes de Nietzsche y otra cosa es después de Nietzsche. Irónicamente, eso tiene mucha relación con ese concepto del antes de Cristo y después de Cristo. Sí. Y de cierta manera viene des- eh, hablándose y que propiamente Heidegger lo pone a propósito como un juego, porque veremos muy prontamente de que Nietzsche no era tan cristiano como muchos creen también. Y estábamos diciendo que dentro de esa filosofía nietzschiana se comienza a plantear ese desprendimiento de esos conceptos tan abstractos, tan racionalistas, que ponían tanto la comprensión del ser humano en la psicología como también dentro de la filosofía, y decía, venga, aterricemos esto a algo mucho más palpable y mucho más eh, visto en la cotidianidad del ser humano, así Ujú. como lo comenzaba a plantear sobre Kierkegaard en su momento. Entonces, y además le decías que les comentaba que pues dentro de esos espacios de las personas que he conocido con respecto a este mundo de la psicología y la filosofía, tú eres uno de los que más conoce con respecto a este filósofo y este autor. Tú incluso mismo has hecho una tesis, libro, referente a la unión de cómo puede verse Nietzsche desde la psicología humanista rogeriana, si no estoy mal, ¿verdad? ¿O estoy mal? Correcto. Sí. Muy bien, entonces yo quisiera que me comentaras un poco cómo ha sido tu trayectoria primero con Nietzsche y les expliques un poco cómo es tu idea con el libro y comencemos a ver esas intrículas detrás de lo que hay dentro de la figura de Nietzsche. Bueno, el tema nietzscheano es complejo, es decir o afirmar que es una filosofía simple de entender sería como intentar reducirla porque Nietzsche tiene muchos elementos a nivel simbólico en en todo el trayecto de su filosofía, desde sus inicios con el origen de la tragedia griega, que es donde más influencias schopenhauerianas tiene, hasta la última parte de él, que podríamos llamarla una etapa zaratústrica, ¿sí? Y- Sí. donde hay elementos más propios y originales en el desarrollo de su filosofía, ¿sí? Tú nombras algo muy interesante que creo que es uno de los ejes centrales dentro de la filosofía de Nietzsche, y es eh, la transfiguración de los puntos de vista de trascendencia a lo inmanente. ¿Y eso qué significa? Entonces, vemos, y Nietzsche afirma, que mucha de la tradición filosófica, mucho, muchas de las reflexiones a partir del ser, de qué es el ser y quién es el ser, que han sido como las dos preguntas más fundamentales dentro de la filosofía, son como notitas al pie de página de las ideas de Platón, ¿sí? Sí. Entonces, eso significa que siempre va a haber como un dualismo entre la mente y el cuerpo. Por lo tanto, eso, digamos que da a entender de que hay un mundo de lo verdadero y un mundo aparente que es en donde nosotros como seres humanos confluimos. Y Nietzsche dice, no, no puede ser eso posible. ¿Por qué? Porque entonces muchas de nuestras valoraciones y cuerpos de moralidad van a estar mucho más allá de nosotros y por lo tanto van a ser imposibles de cumplir. Y si son imposibles de cumplir, vamos a ser esclavos de ellos, ¿sí? Ujú. La transfiguración viene en que si no hay mundo verdadero, por lo tanto tampoco hay mundo aparente. ¿Qué es lo que Sí. queda? Nuestra experiencia palpable que está a la merced de todas nuestras interpretaciones, ¿sí? Entonces, de cierta manera, lo que miramos en ese ámbito como elemento introductorio de Nietzsche es que Nietzsche parte a partir de la experiencia propia del individuo y a partir de allí comienza a anclar esos elementos o esos conceptos hacia ese elemento inmanente que tú mencionas, ¿verdad? Sí, digamos que en el Así habló Zaratustra, Nietzsche, digamos que establece allí
una máxima, una de sus máximas, y es debemos ser obedientes al cuerpo y a la tierra, en contraposición al cielo y al espíritu. ¿Por qué lo dice? Porque es a partir del cuerpo, de la experiencia del cuerpo, no entendido desde el biologismo o desde las ciencias de la fisiología, sino el cuerpo entendido como en donde confluye todas nuestras luchas de voluntades, ¿sí? Ujú. Entonces es a partir de, del cuerpo en donde se empiezan a establecer todas las contradicciones y todas las afirmaciones en la voluntad de poderío, ¿sí? Ok, Entonces vamos ahí, a, vamos dime, a darle un contexto a esa pregunta porque de cierta manera uno menciona, bueno, ¿y por qué Nietzsche origina o comienza a crear esos conceptos? ¿De dónde es que vienen esas bases? Quisiera que pongamos en contexto a las personas de dónde es que viene o de cierta manera cuál era el mundo que Nietzsche había obtenido y en el cual llega él a plantear ese aspecto de la voluntad, de la trascendencia, de ese ámbito de la inmanencia y del eterno retorno. Quisiera que me hablaras cómo era como la vida de Nietzsche y cómo fue que lo llevó a esas ideas. listo, perfecto. Sí, es perfecto. Entonces, para responder a esas preguntas, tenemos que remitirnos a los primeros años de Nietzsche en la Universidad de Basilea, si no estoy mal, y a sus dos influencias conceptuales más directas, que es Arthur Schopenhauer, en donde Nietzsche encuentra, digamos que la influencia de la voluntad, ¿sí? En este Ujú. caso sería como voluntad de vivir, y su influencia más cercana en el arte, que es Richard Wagner, ¿sí? Sí. Él adquiere dos allí influencias súper importantes, una influencia conceptual, en donde se establece así como, voy a decirlo así llanamente, en donde se establece que la voluntad debe estar siempre en resistencia a todo lo que implica el destino, pero siempre como que busca un trascender, ¿sí? Y en el arte como una voluntad de siempre crear, ¿sí? De cierta manera se basa de ese ámbito o ese concepto de la filosofía pesimista de Schopenhauer, como si Sí, estuviéramos andando en un río en contracorriente y quisiéramos llegar al nacimiento propio del río. sí, lo que pasa es que Nietzsche siempre tuvo una sospecha o empezó a formar una sospecha primero en los cuerpos teóricos de Schopenhauer porque siempre derivaban en una metafísica, ¿sí? Y la voluntad de vivir sí tiene un eje estrictamente pesimista porque tú solamente sobrevives, mas no puedes ser eh, un, pongámoslo así, un sujeto que siempre está en búsqueda de la asimilación y adquisición de poder, poder en la conquista de lo que puede llegar a ser inconquistable, que es uno de los ejes centrales de la voluntad de poder. Y en Richard Wagner es, digamos que la voluntad creadora en la música. Pero cómo Nietzsche empieza a crear sus propios cuerpos y es a través de la decepción, ¿sí? La decepción de su maestro Schopenhauer, pues en que deriva en metafísica, y en la decepción de Richard Wagner porque empieza a hacerle un poco de coqueteo a los ideales cristianos y a los ideales nacionalistas de la época, cosa que para Nietzsche era inconcebible porque son elementos que esclavizan a todo ser humano, ¿sí? Y que niegan todo tipo de voluntad creadora en los fundamentos de la libertad, porque son cuerpos moralizantes. Entonces, de cierta manera, comenzábamos a ver que una de las columnas principales del concepto de Nietzsche es, de cierta manera, desligarse de cualquier concepto o preconcepto que te pueda anclar o te pueda hacer ver el mundo siempre de una misma manera, ¿verdad? Sí, digamos que Nietzsche, ¿qué es lo que empieza a hacer digamos que eh, para lograr que la interpretación sea como el método de toda ciencia, ¿sí? Ujú. Entonces él lo primero que empieza a hacer es a hacer una reconstrucción de la historia de la moral, ¿sí? Sí. Textos maravillosos de eso es obviamente la genealogía de la moral y Aurora, que son textos realmente maravillosos que
nos hablan sobre cómo nacen los conceptos de bueno y malo, bueno y malvado, los ideales ascéticos y la influencia de la eticidad de la costumbre, pero no desde los mismos métodos de la época, que eran métodos deductivos, sino un método un poco más riguroso y un poco más objetivo, que es el método genealógico histórico, ¿sí? Sí. El cual simplemente responde a una pregunta. Esto es de esta forma porque pasaron estos sucesos que lo hicieron ser de esta manera, ¿sí? Ok. Cuéntame básicamente cómo ha sido esa vida, por qué Nietzsche se le ha visto como una figura tan temperamental y de cierta manera eh, muy ligado a ese concepto de la duda y el pesimismo casi el anarquismo. Se ve incluso a Nietzsche desde esa figura, desde esos conceptos de la cotidianidad se ha construido una imagen de él. ¿Por qué Eh, llegamos a ese punto? bueno, esto es una falsa imagen. Digamos que en los textos de la voluntad de poderío, sobre todo en los primeros libros, Nietzsche ataca por igual a anarquistas y a socialistas y a capitalistas y a los que están a favor del emperador de la época. Bueno, no era emperador, pero sí era como una figura así súper grande en la Alemania de ese entonces. Entonces, y eso nos lleva a pensar que Nietzsche, como tú muy bien lo decías al puro principio, es una catástrofe, porque él empieza a sospechar de todo. Y él empieza a sospechar de todo porque todo en lo cual está fundamentado, digamos que el mundo de la modernidad y que son, digamos que los cimientos del mundo de la modernidad, que son sus valores, han entrado en decadencia, ¿sí? Y la decadencia es uno de los síntomas del nihilismo, es decir, la falta del sinsentido, ¿sí? Y la falta de valor, porque por mucho tiempo se establecieron unas formas de cómo ver e interpretar el mundo, pero frente al debilitamiento de las sociedades, como él muy bien lo dice, el debilitamiento de las sociedades, el sinsentido, la orientación hacia la nada, han hecho que esos valores ya no respondan a qué es lo que está buscando el sujeto en ese mismo momento, ¿sí? Ok. Y allí se empiezan Desde a... la época, Cris, desde la época en el que estaba planteado Nietzsche, ¿cuál era para él esa sociedad débil o ese individuo débil que de cierta manera debería ser reestructurado? ¿Cómo lo comprendía Nietzsche en ese momento? Uf, digamos que en los últimos textos de Nietzsche, el Anticristo, el Crepúsculo de los ídolos, eh, sería como aquel individuo que está forjado bajo la moralidad de los esclavos, ¿sí? Es decir, bajo una moralidad debilitante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir bajo cuerpos de interpretación que asimilan, digamos que otro tipo de realidades, ¿sí? A la fuerza o que no los pueden asimilar. Veámoslo en un ejemplo concretísimo de nuestros tiempos. Entonces, un sujeto bajo cuerpos valorativos, ¿sí? No lo nombremos de moralidad porque tal vez nos podamos enredar, pero bajo cuerpos valorativos, recordemos que los valores son formas cognitivas de ver e interpretar el mundo y que nos guían hacia un determinado aspecto, ¿sí? Llamémoslo bienestar, llamémoslo realización, llamémoslo eh, crecimiento, ¿sí? Entonces, un sujeto que mantenga un cuerpo de valores que no les permite, digamos, que asimilar lo que está pasando. Por ejemplo, un sujeto en depresión con unos determinados cuerpos valorativos no va a poder asimilar lo que ya pasó en el pasado. O un sujeto en ansiedad con unos cuerpos valorativos que no le permiten asimilar o aceptar lo que puede llegar a estar en el futuro. ¿Sí? Entonces, ese sujeto, y Nietzsche lo dice concretamente, digamos que en el texto de la voluntad de poderío, son sujetos que escapan de su realidad. ¿A través de qué? A través del alcohol, y lo voy a citar, es necesario citarlo
en el libro antes de que me malinterprete, y Nietzsche dice, los sujetos de debilidad escapan a su realidad a través del alcohol y del cristianismo, porque el Ujú. alcohol te adormece los sentidos y el cristianismo te impulsa a un mundo más allá de este, Ok, que es el entonces real. es algo muy interesante ese planteamiento de Nietzsche frente al individuo. Según lo que mencionas, Nietzsche va más allá de cierta manera de ese preconcepto que se le entiende de ver todo el mundo de forma eh, negra, oscura, de la maldad pura del individuo. Y lo que busca realmente es enaltecer al individuo, pero que lo haga desde su propio quehacer, desde su propia existencia, ¿no? Claro, porque Nietzsche no puede quedarse solo en la sospecha, ¿sí? Eh, Toda voluntad de poder, una voluntad de poder activa, que es propositiva, está mucho más allá de la negación, porque toda voluntad quiere crecer en sí misma y quiere siempre estar en constante crecimiento. Por lo tanto, si lo vemos en el margen del sujeto, ¿sí? Un sujeto con una voluntad de poder activa siempre va a querer asimilar y tener más poder. Y recordemos que una de las características principales de toda voluntad de poder es que cuando asimila las fuerzas que le eran antagónicas y adquiere más poder, va a sentir o va a obtener satisfacción. Y aquí es importante anotar que no es la satisfacción en sí misma, ¿sí? Sino que la satisfacción viene como de la mano por la simple asimilación y crecimiento de la fuerza, o de las fuerzas, más, hablando más concretamente del concepto. Entonces, de cierta manera, podríamos decir que esa voluntad de poder es ese grado de empoderamiento que tiene el individuo, o sería más como esa típica interpretación de yo puedo subyugar al individuo o al otro y de ahí puedo sacar un provecho. ¿Cómo lo entendería Nietzsche esa voluntad de poder? Digamos que la voluntad de poder no obedecería a fines idiosincráticos, ¿sí? Como lo malentendieron los nazis del siglo pasado y como lo siguen entendiendo los nazis actualmente, Los nazis. lamentablemente. ¿Por qué? Porque la voluntad de poder no sigue ningún tipo de ideal, es como la naturaleza, está más allá del bien y del mal, no sigue ningún tipo de juicio, de prejuicio, ¿sí? Y no está determinada a un fin ya preestablecido, ¿sí? En ese orden de ideas, la voluntad de poderío tiene una motivación, ¿sí? La motivación es siempre crecer. Sí. Y es una hipótesis que solamente determina que hay un flujo constante de fuerzas que luchan entre sí y que buscan conquistarse para crecer, ¿cierto? Por lo tanto, los individuos que actúan frente a una voluntad de poder, ¿sí? Más allá de sus ideales, lo único que buscan es crecer en sí mismos, porque allí habría una dualidad, y es que cuántos tipos de voluntad de poder habrían. Y Nietzsche estructura dos, una voluntad de poder activa, que es la que ya describí, y una voluntad de poder reactiva, que es la más recalcitrante, porque es propia de los sujetos que buscan subyugar, que Ok. buscan ser autoritarios y que crean cuerpos de moralidad que en el mediano y en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo pueden ser muy poco eh, estimulantes para la vida. No puedo llamarlos convenientes porque me salgo del marco teórico. Ok, entonces de cierta manera veíamos que dentro de lo que planteaba Nietzsche, se busca siempre el crecimiento permanente del individuo, pero tiene que darse a partir de ese elemento volutivo, si podría decirse evolutivo, que es ese ámbito del poder, pero un poder más que nace desde un ámbito como casi instintivo biológico, ¿sí? Que Sí, viene del propio del individuo como tal y que los lleva a realizar acciones que los va construyendo y no necesariamente tendrá que ser dirigido por algún plan ideológico o un concepto previo o algo que realmente le direccione o lo dicte el qué hacer. exacto. Digamos que
en ese sentido, la voluntad de poder no obedece a una interpretación de poder político, ¿sí? Y solamente la parte biológica es una partecita en la cual se entiende la voluntad de poderío, ¿sí? Porque hay procesos biológicos con fuerzas antagónicas que buscan superarse unos a otros. Si lo vemos de una forma muy concreta, sería como la pugna entre los elementos invasivos del cuerpo versus las defensas propias del cuerpo, ¿sí? Pero también en una parte, en una cuestión un poco más cualitativa, están nuestros pensamientos que luchan entre sí. Y, y Ujú. vemos que hay personas en las cuales sobreviven ciertos tipos de esquemas, unos en este sentido, creo que sí funciona frente a la gran complejidad del sujeto. Y es, sobreviven ciertos esquemas que pueden ser convenientes o poco convenientes frente a un tipo de realización o a un tipo de bienestar. ¿Sí? Entonces aquí ya hablaríamos de los tipos de sujetos que interpretan el mundo a través de ciertos ideales, más allá de ellos o más allá de esta naturaleza o más acá, dentro de su propia experiencia. Ok, hay algo muy interesante también de Nietzsche y es que dentro de su construcción, dentro de ese proceso teórico, constructivo que él hace, se va cargando a todos, sin Sí, discreción. ¿Por qué crees o por qué Nietzsche decide llevarse a todos, hasta los filósofos, psicólogos, teólogos, políticos? ¿Por qué Nietzsche decide mejor decir, vamos a acabar, vamos a deconstruir el concepto a todos estos elementos? ¿Por qué toma esa decisión? porque tal vez mucha de la filosofía que está con él en su momento, en el espíritu de la época, es una filosofía que está fundamentada en la metafísica de las costumbres. Ujú. ¿Y eso qué es? Es solamente una explicación transmundana, ¿sí? Más allá de este mundo, Sí. a las costumbres, ¿sí? Y a la ciega obediencia de toda costumbre que determina que ésta simplemente se tiene que obedecer porque no dicta ni lo bueno ni lo malo, solamente dicta lo que es útil para todo tipo y esquema de pensamiento dentro de una sociedad. Entonces, cuando él observa eso, que, que toda esa filosofía está asentada en la metafísica de las costumbres, deriva que es una de las causas del nihilismo. Entonces él decide cargarse a todos, bueno, no a todos, pero sí a la gran mayoría. Ok. Es estrictamente por eso, porque porque digamos que han fundamentado por mucho tiempo el sinsentido y la decadencia de los valores que hacen que esta sociedad ya no responda a cierto tipo de interpretaciones que hacen revitalizar la vida, sino que por el contrario la condenan. Ok, entonces de cierta manera en esa fase o en ese proceso de cargarse a todo el mundo, está de cierta manera quitando todos los obstáculos que impiden al ser humano poder crecer, ¿verdad? En cierta forma, ¿sí? Digamos que nosotros como sociedad y, digamos que como sociedad de conocimiento, si podemos llamarnos así, estamos acostumbrados a ver muchas de las cosas a partir de la episteme, ¿sí? La episteme es el ámbito de la generalización y reducción de los fenómenos para que puedan ser explicados a través de leyes, ¿sí? Y Nietzsche dice, no puede ser, porque aunque hayan elementos que puedan generalizarse, todo ámbito de explicación a la experiencia propia del ser humano se quedaría corta a ese método, ¿sí? Sí. Entonces él ya busca como tal un método interpretativo en el cual la persona pueda decirse a sí misma, esto me es conveniente, esto me es funcional para mí, ¿sí? En el sentido y bajo el axioma de decir,
esto revitaliza mi propia existencia, me lleva hacia no solamente la satisfacción, sino hacia el crecimiento de mí mismo, ¿sí? Y Ujú. a partir, digamos que el autor lo ejemplifica mucho en libros como en Exe Homo, ¿sí? Entonces, he tenido que sacrificar mucho de mí mismo, sí, he tenido que aguantar periodos de gran enfermedad para poder descubrir que esto y esto y esto me han funcionado para llegar a este tipo de conclusiones. Ok, entonces de cierta manera lo que invita Nietzsche es a ese primer momento, ¿no? Del momento de constructivo. Es decir, hay que dejar desligarse de solo ese dogma que te puede estar impidiendo avanzar y que de cierta manera es el dejar es toda esa carga y todas esas vestimentas que no nos impidan crecer para luego sí llegar a un punto mucho más de un crecimiento más relevante, ¿verdad? Sí, digamos que en el Así habló Zaratustra hay hay un aforismo que me encanta y se llaman las tres transformaciones del espíritu. Y allí él hace alusión a las transformaciones que a partir de una voluntad de poderío activa, la persona puede hacer la transfiguración la transfiguración de los valores, ¿sí? Lo que comúnmente en psicoterapia se busca es la reconfiguración de los esquemas cognitivos que te llevan a ti al malestar psicológico o lo que Carl Jung diría el proceso de individuación. ¿Y en qué Ujú. consiste? Entonces consiste en tres etapas, según el aforismo, y es eh, la, la transformación de camello a león y de león a niño, donde el camello es la resistencia de todo sufrimiento, ¿sí? Porque el camello está acostumbrado a cargar cosas y es hábil en cargar cosas. Entonces, ahí se hace alusión en qué tanto la persona está cargando cosas que la hacen sufrir. En este caso, son esquemas valorativos propias del sinsentido. Es lo que veíamos que, o mencionabas tú de ese ámbito, por ejemplo, del alcoholismo, de las creencias religiosas, del fanatismo político, todos esos elementos que de cierta manera te tienen a ti cargado o subyugado dentro de ese elemento y te vuelven un camello, por así decirlo. Una falla de conexión, pero igual, ¿me oyes? Sí, 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 sí te escucho. Y Entonces, seguí, dime, dije, pero como el ser humano no puede, bueno, o el sujeto no puede quedarse solamente en el cargar el sufrimiento, se transfigura al león y el león es combativo. El león dice no. ¿No a qué? No a todo aquello que le produce sufrimiento. Pero como no nos podemos quedar en el no, y un ejemplo más concreto de ello es eh, las personas que se quejan siempre son canzonas, ¿cierto? Y el león es contestatario, dice no, pero es incapaz de ser propositivo en un cambio. Y es donde el león debe transfigurarse a niño, porque se debe tener, según, y digamos que parafraseo un poco el aforismo, se debe tener la inocencia de un niño para crear nuevos esquemas que no se parezcan y no tengan afinidad con los esquemas anteriores, ¿sí? Sino que estén más conectados con mí mismo. Y ahí Nietzsche hace alusión a la sentencia, digamos, concretamente del aforismo 125 de la ciencia jovial, cuando el hombre frenético en la plaza de mercado promulga la muerte de Dios. Y es que mm, es la muerte, no solamente es la incapacidad de creer en el Dios cristiano, ¿sí? Tema muy reiterativo en la obra de Nietzsche, sino es la incapacidad de poder seguir creyendo en toda verdad preestablecida, en todo principio preestablecido, más allá de nosotros, ¿sí? Inclusive, una de las grandes críticas de Nietzsche es a la teoría evolucionista de Darwin, tal vez en siendo un poco crítico al autor, a Nietzsche, tal vez
porque no la entendió, ¿sí? Pero su argumento consistía en que el choque de fuerzas no puede estar determinado por un perfeccionamiento del organismo, sino simplemente por su supervivencia, ¿sí? En ese orden de ideas, la lucha de esos organismos tiene que estar en función de cuánto el organismo puede crecer, pero en esencia habría un perfeccionismo frente a un ideal de organismo perfecto, como, no sé, voy a ser un poco extremo en este ejemplo, como la película Alien, donde crean el organismo perfecto. Entonces, frente a esa crítica de que no puede haber una creencia ni en un Dios, ni en un nirvana, ni en una verdad, ¿sí? Preestablecida. Entonces, ¿en qué se puede creer ahora? Esa es la pregunta. Y es una pregunta angustiante, ¿sí? Porque si Dios ha muerto, entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Y Nietzsche lo dice en el aforismo, se ha muerto todo sol y toda luna, ya no hay un horizonte. Por lo tanto, y es a partir de ese nihilismo debilitante donde la perspectiva debe enfocarse no en un más allá, porque el más allá ya no está, ¿sí? Sino enfocarse en el momento del aquí y del ahora, si lo podemos transfigurar a nuestros idiomas psicológicos, ¿sí? A nuestros lenguajes psicológicos, perdón, y allí establecer todo un cuerpo de esquemas valorativos, de valores, que se centren en la experiencia del cuerpo, es decir, en la experiencia del flujo constante de lucha de la voluntad de poder, que pueda decirse a sí mismo, la vida no tiene sentido porque ya acabamos con los sentidos preestablecidos que no servían o que ya no sirven, pero frente a mí hay un sentido que construir, hay un sentido que dilucidar. Y Ujú. allí el concepto que complementa, digamos que todas esas estructuras argumentales, es lo que tú decías al principio, y es que es una tarea de constante eternidad, y es allí donde Vamos, aparece el eterno vamos, retorno. Dime, vamos a, dime. a hacer un paréntesis antes Sí, de comenzar a tocar el tema del eterno retorno, que es un elemento sumamente importante y que genera ese cuestionamiento hacia el crecimiento del individuo, para ujú, poder sintetizar ese aspecto de la transformación del individuo como tal que habías hablado, del camello, el león y el niño. ujú, De cierta manera, cuando tú hablas de esas tres etapas del individuo, de cierta manera se ven esas etapas de esa concepción nihilista. sí, Muchas de las personas con que yo me he encontrado y que creen que son nietzscheanos, son pseudo-nietzscheanos, se quedan en ese aspecto del nihilismo básico, del nihilismo deconstructivo, del pasivo que tú mencionabas anteriormente, que era ese nihilismo del camello que siempre se cargaba y que tenía que romper con las cadenas y destruir y cargarse todo lo que hay alrededor, porque es un león y la fiera comienza y se quedan en esa etapa del león, ujú. donde de cierta manera esa voluntad de poder que te ayuda a romper esos preconceptos se queda solo en ese ámbito destructivo. Pero si nos comenzamos a dar cuenta de algo, o hay un elemento sumamente importante y es que no hay solo un concepto de nihilismo, hay Es muchos correcto. conceptos más. Entonces yo quisiera que nos hablaras desde Nietzsche cómo es que se ven esos tipos de nihilismo dentro de ese proceso de transformación del individuo. Sí, es pertinente y tienes toda la razón. Em, Aquí tenemos que hablar de una dualidad que Nietzsche presenta en dos de sus obras, ¿sí? Como dije al principio, Nietzsche es complicado porque tiene muchos elementos simbólicos Ujú. y los elementos más simbólicos de Nietzsche están en el Así habló Zaratustra, ¿sí? Y el contrario a ese libro, no por su estructura argumental, sino por la forma en la que está escrita, es más allá del bien y del mal, porque técnicamente ambos libros reflejan lo mismo, solamente que el Hacia habló Zaratustra lo habla en forma simbólica y el más allá del bien y del mal lo habla en forma argumental.
¿sí? Textos difíciles de comprender. Es decir, uno necesita su tiempo para poderlos comprender. Pero ambos, digamos que esbozan eh, esa misma transformación de la cual tú hablas. Entonces, hablamos de tres momentos del nihilismo. Un nihilismo pasivo, un nihilismo activo, perdón, y un nihilismo perfecto o nihilismo último, que están estrictamente emparentadas con las tres transformaciones del espíritu. Entonces, el camello hace alusión al nihilismo pasivo, mi capacidad de solamente sufrir y de solamente sobrevivir, ¿sí? Sin poder, sin tener la capacidad de poder conquistar y poder asimilar otras cosas. El león con el nihilismo activo, es decir, el nihilismo que es contestatario, que destruye, ¿sí? Pero que es incapaz de crear. Y por último, el nihilismo perfecto, que asume toda la realidad primero desde la inocencia, ya no desde la destrucción, sino desde el afán de crear nuevos valores de interpretación de la vida y del mundo. Esa Ahí de, sería, ok, dime. ahí de cierta manera comenzamos a ver que el nihilismo propiamente no tiene ese preconcepto malvado o ese preconcepto de cierta manera de que si a ti te etiquetan como un nihilista no necesariamente es porque es algo negativo, sino que realmente la pregunta está es ¿en qué etapa del nihilismo tú te encuentras? ¿Sí? Sí, digamos que Porque de eh, cierta manera, si tú lo ves, desde el nihilismo perfecto, hay algo que menciona Nietzsche y es que no dejan las cosas destruidas y las deja ahí a la basura, uh-huh, sino que él mismo dice, desde esos escombros también se puede coger cosas que sirvan para construir eso nuevo que queremos construir ya, que es esa inocencia del niño. Ahí Nietzsche, ahí tú me corregirás, Nietzsche plantea que el niño no nace de un absoluto, de una nada entera, sino que tiene sus bases de esa, de construcción, de ese, podemos decirlo, de esos escombros que hay detrás de esa destrucción completa, y de ahí es donde comienza a construir, ¿verdad? sí, digamos que esa voluntad creativa, esa voluntad de poder creativa, nace de la noción de que no podemos volver a los antiguos esquemas metafísicos, ¿sí? Sí. O sea, no se puede volver a Dios, no se puede volver a la nirvana, no se puede volver a la verdad absoluta, ¿sí? Porque no valdría o no tendría ningún sentido volver a construir frente a lo que ya fue negado. Y yo pienso que allí Nietzsche da miedo, es porque somos animales de costumbre, ¿sí? Y somos animales que se nos metió de la metafísica en todas sus formas, Dios, verdad, eh, trascendencia, pecado, juicio, eh, eh, condenación eterna, salvación, ¿sí? Y todas esas ideas se nos implantaron a través de la eticidad de la costumbre, y la metodología de la eticidad de la costumbre es la crueldad. Y tuvieron que haber muchos eventos de crueldad para que eso se quedara grabada, o sea, quedara en una huella anémica en muchas de las sociedades humanas, si no es que en la gran mayoría. Sí. Entonces, la construcción de nuevos esquemas valorativos está bajo la noción de que no se puede volver a lo anterior, porque lo anterior ya no funciona. Por lo tanto, lo que Nietzsche propone es una transfiguración, y es lo que nombrábamos al puro principio. Si ya no es trascendente, tiene que ser inmanente, centrado en la naturaleza, no desligados de la naturaleza como no lo quiso hacer ver eh, los cuerpos del positivismo lógico y de la metafísica, sino en comprensión en ella. Y uno de esos ejes es a través de mi propia experiencia. Muy acertadamente tú decías, discúlpame, te interrumpo, Nietzsche es uno de los filósofos que abogan por la irracionalidad. Y es porque
todos los cuerpos racionales están basados en la trascendencia, en que hay un mundo ideal que nos determina la verdad y a nosotros no nos deja ningún tipo de posibilidad de poder descubrir una verdad, ¿sí? Y después de muchos años de maduración y de vivencias, poder redescubrir o reinterpretar otro tipo de verdad, ¿sí? Y allí es donde está uno de los talantes más interesantes de Nietzsche y tengo que decirlo poco conocidos, y es un auge esperanzador, porque no todo puede ser destrucción, Claro. pero se ha hecho énfasis en que Nietzsche solamente es un destructor, Ujú. precisamente porque creo que lo dejan de leer hasta que llegan a esa parte por miedo o algo así, o por la Ese misma incomprensión que determina. es el punto que yo quería tocar ahí. Ujú, Eh, pues de lo que yo he podido hablar con otros tipos de personajes que han intentado leer a Nietzsche, eh, tienen esa versión o piensan que Nietzsche es un autor peligroso de leer, por así decirlo. Porque de cierta manera te hace ese cuestionamiento de decir, tú te estás viviendo con un elemento que te aferra, por ejemplo, creer que vivimos, por ejemplo, de los preceptos de la familia, o que vivimos desde el precepto del Islam, o que vivimos desde el precepto de la derecha o la izquierda política, o de una cultura como tal. Y lo que de cierta manera Nietzsche te propone es dejar ese elemento que te hace sentir seguro para enviarte o dirigirte hacia nuevos campos que tal vez tú nunca habías tocado. Entonces, de cierta manera, la pregunta está es, ¿qué tanto de ese miedo y esa aversión que hay de Nietzsche es debido a eso? ¿Qué tanto ese concepto que han construido de Nietzsche es en base a ese miedo o porque realmente hay una mala interpretación? ¿Tú qué puedes creer con respecto a? Bueno, yo pienso que parte de lo que Nietzsche propone es desligarnos de nuestros esquemas limitantes que, que nos determinan a ver la realidad de una sola forma, ¿sí? Ujú. Y en psicología se aprende muy bien que la persona que no quiere cambiar es porque no puede sacrificar sus propios esquemas, Sí. porque ese sacrificio implica un dolor psicológico muy, muy, muy grande. Entonces, por voluntad de vivir, es decir, por solo el índice de supervivencia, la persona solamente elige estar en su estado anterior antes de poder descubrir otras cosas un poco más interesantes. Entonces, de Y- cierta manera, podríamos establecer que eso que tú mencionas es esa frase del Dios ha muerto. Todo ese concepto, todo ese elemento que te a ti hacía regir antes de ha acabado. Y eso de cierta manera genera esa angustia existencial que desde el existencialismo y la psicología existencial se plantea y nos genera un vacío de decir, Dios ha muerto, nosotros los hemos matado. Ujú. Quisiera que explicáramos por qué él plantea, bueno, si Dios ha muerto, ¿por qué nosotros hemos sido los que lo hemos deconstruido o matado completamente? Porque Dios dejó de ser una fuerza significativa en la vida de los hombres. Y eso se explica porque en el tiempo los hombres empezaron a ser un poco más afines a todo lo que les era irracional. Y lo irracional en todo sujeto y en todo hombre, en toda mujer y en todo niño, son sus pulsiones y son sus instintos, que están mucho más allá de cualquier precepto de moralidad. Ok, entonces, de Y cierta manera, eso trasciende más allá del propio concepto así literal de decir, venga y yo mato a Dios como concepto como tal, sino que ese concepto de Dios se interpreta desde Nietzsche como nosotros hemos matado a eso que nos ha limitado o a eso que nos ha dejado en esa fase de camello, por así decirlo. sí, digamos que como concepto, como cuerpo valorativo, ya no es suficiente. Ujú.
¿Por qué? Porque ya han pasado las, entre comillas, ¿no? Ya han pasado las épocas de crueldad, ¿sí? Ya el concepto de pecado ha sido revaluado, ¿sí? Ya el concepto de salvación ha sido revaluado, ¿sí? Y allí cuando se empiezan a cuestionar muchos de esos elementos que mantenían a la persona en un tipo determinado de interpretación, entonces todo eso se desmorona, por Ok, lo tanto muere. Y si se quiere un cambio, no se puede volver a revivir. ok. Y ahí de cierta manera es donde tú mencionabas también y hemos recalcado desde el inicio, es donde se quedan muchas de las personas que, por ejemplo, leen el anticristo. Tú dicen, sí, vamos a acabar con la religión, vamos a acabar con el concepto de Dios, se quedan con ese concepto limitado de que en Ujú. realidad Cristo o en realidad Dios tiene un trasfondo mucho más grande y que no solo es el concepto de Dios en sí. Y que también de cierta Exacto. forma vemos que no tienen en cuenta ese nihilismo activo contestatario ni tampoco el nihilismo perfecto. Es de esta manera que yo te quiero preguntar. Bueno, hemos matado a Dios. Ahora, ¿quién rige nuestros conceptos y nuestros preceptos? Según Nietzsche. El superhombre. Bueno, ¿y cuál es ese superhombre? ¿O trans? ¿Es superhombre o transhombre? Es Según. superhombre. Übermensch. La traducción más exacta es superhombre. Ok. ¿Sí? Entonces, digamos que como todos los conceptos de Nietzsche se complementan unos a otros, ¿sí? El superhombre es aquel sujeto que está en la capacidad de crear nuevos valores, ¿sí? Nuevos valores más allá de la metafísica. Es aquel hombre que ha pasado por las tres transformaciones del espíritu. Ujú. Y como el superhombre puede ser aquella persona que ha pasado por las tres transformaciones del espíritu, no es una figura de adoración, Sí. es, es solamente una figura simbólica de crecimiento y O no sea es que una figura. se desliga ese concepto nací de que el superhombre es el hombre perfecto físico, mental y de cierta manera superior a cualquier otra raza. Sí, ese es un concepto estrictamente equivocado, ¿sí? Por Ujú. lo mismo que Nietzsche critica muchas de las ciencias positivistas de su época, y muy seguramente de esa parte del siglo XX, caer en el reduccionismo de que el superhombre es un tipo de hombre que busca subyugar es absolutamente equivocado, porque el superhombre está en conexión con la naturaleza. Y, y cuando se habla de que él busca dominar otro tipo de fuerzas, es solamente que busca la mejor estructura de sí mismo, Ok. no dominar a los demás. Se podría, Además, se podría decir ahí que ese superhombre, ese Übermensch, viene o comienza a surgir a partir de esa resolución de ese cuestionamiento o ese problema a la cual nosotros llamamos, bueno, Nietzsche planteó como el eterno retorno. sí, digamos que el eterno retorno, y es importante hacer aclaración en esto, Eugen Fink es uno de los, es un autor que ha desglosado, digamos que la filosofía de Nietzsche. Él afirma que es un concepto que ni el mismo Nietzsche pudo terminar, ¿sí? Quedó en un estado un poco a medias. Sin embargo, ¿qué se puede decir frente al eterno retorno? El eterno retorno dice que todo está en función de la repetición, ¿sí? Es decir, que todo lo que nosotros asimilamos, ¿sí? De acuerdo a nuestro crecimiento, tendremos que volverlo a asimilar para poder seguir creciendo. Pero el eterno retorno estructura que si ya no hay ningún tipo de trascendencia, tenemos que estructurar todo nuestro crecimiento, y esto es una parte de la paradoja del eterno retorno, en, el, en la eternidad de el instante de la vida. Entonces, podríamos decir ahí que ese eterno retorno viene muy paralelo a ese proceso de cambio entre esa etapa del camello al león, ¿verdad?
Digamos que el eterno retorno es es como el tiempo y el momento en el cual transcurren todas las transformaciones. Ujú. Es algo que se abarca, que lo abarca todo, ¿sí? Como ya no está el trasmundo, como ya no están las interpretaciones de metafísica, por lo tanto tiene que haber un tiempo y un momento que estén centrados en la realidad. Y ese es el eterno retorno, ¿sí? ¿Qué busca? Que busca que todo ser humano, que en la misma figura del superhombre, pueda trascender a través de sus obras, ¿sí? Y pueda escoger vivir a tiempo a través de sus motivaciones y a través de lo que se puede llamar como legado. Y así, Hay una sí, metáfora muy interesante, Chris, que yo creo que puede ejemplificar un poco mejor ese concepto del eterno retorno, es esa metáfora del demonio. ¿Te acuerdas? ¿Cómo es? sí, ¿qué pasaría si un demonio se te apareciera eternamente? Creo que es algo parecido. Sí, es el mismo. Sí, digamos que Nietzsche no me acuerdo en qué obra, ay, ya sí, creo que lo establece en la ciencia jovial, ¿sí? Y es que como ya es un tipo de tiempo circular, ¿sí? Entonces todo lo que en principio ya hemos conquistado, Sí. tendremos que volverlo a conquistar. ¿Eso qué significa? Que la vida no tiene un fin último, ¿sí? Sino que siempre estará en constante crecimiento eternamente. Y así nos salvamos, qué ironía, y así nos salvamos de caer de nuevo en un fin último, en una verdad, en algo ya preestablecido, porque todo está en función del azar y en función del choque de fuerzas. Ujú. Ahí ese eterno retorno, Chris, te plantea ese cuestionamiento de decir que ese demonio te plantea una situación hipotética donde te dice, vas a tener que repetir todas y cada una de las vivencias que has tenido, desde la más pequeña, el pequeño asombro, hasta la más grande felicidad o la más grande decepción. Y te pone en un cuestionamiento que de cierta manera te dice, tú viviendo con ese elemento subyugante del concepto o del preconcepto del juicio o de las ideas o creencias, ¿estarías dispuesto a volver a repetir ese aspecto o esas mismas vivencias tal cual como se han vivido? Y ahí, de cierta manera, dentro de ese ámbito, podría decirse desde una filosofía o desde una psicología más clínica, podría decirse, ¿qué cosas tú harías para cambiar ahora que cuando llegue ese momento donde el demonio te plantee esa situación, tú puedas decirle sin problemas, puedo hacerlo? Exacto. Y yo allí añadiría algo como, si el demonio a ti te dice vas a vivir todas tus vivencias tal cual como las has vivido, ¿sí? Mm. Eso significa que no puedes escapar de ti mismo, ¿sí? No puedes escapar de tus tristezas ni de tus felicidades, no puedes escapar de tus fracasos y tampoco de tus éxitos. Solamente tendrás que aprender a aceptarlos, asimilarlos, así no estés de acuerdo con ellos. Claro, entonces de cierta manera te pone a ti a decir, venga, ¿qué estoy haciendo yo para que esa vida que posiblemente pueda repetir sea lo más venidera posible? Y es ahí cuando se comienza a generar esa transformación hacia esa etapa de niño y a ese concepto que ya habíamos tocado del superhombre, ¿verdad? Ujú, exacto, y fíjate que allí ya desembocamos en perspectivas más propias de las actuales psicologías, ¿sí? Y es que el superhombre no juzga su realidad, ¿sí? El superhombre no tiene unos preconceptos que, que lo determinan a interpretar su realidad de determinada forma, sino que él busca sus propios mecanismos de interpretación, ¿sí? Y por supuesto, eh, evita juzgar, porque ¿con qué juzgamos? Con cosas ya preestablecidas.
y juzgamos con elementos de exigencia de la realidad, cosa que no son propias de una de las cualidades del superhombre, que es ser el espíritu libre. Ujú. Yo quisiera preguntarte ese aspecto y es, para Nietzsche, ¿qué necesitaría el ser humano para poder llegar a ese nivel? Teniendo en cuenta que pues, el superhombre era un elemento, es un concepto que Nietzsche decía que era casi inalcanzable, que estaban como siempre en ese momento en que podías llegar, pero se movía un poco más, iba constantemente, pero que de cierta manera no era algo que pudiese palpar o pudiese tocar. ¿Cómo podría una persona común y corriente de la casa, de la plaza de mercado, por ejemplo, una persona que trabaje en teleperformance y está con una vida que no quiere decirse quiero ser un superhombre o una supermujer, por así decirlo? Bueno, creo que con esa pregunta volveríamos a la antigua metafísica, un ideal a ser, ¿sí? Mm, Sin embargo, toda persona que quiera descargarse de sus cargas de camello, ¿sí? Transfigurar eh, sus nos, sí, sí, sus posiciones contestatarias a posiciones más propositivas, no tendría que hacer relativamente una transformación de pies a cabeza, ¿sí? Nietzsche decía que el superhombre no es un tronco infranqueable, sino una, una ramita de trigo moviéndose al viento, ¿sí? Entonces, parte de las cualidades que podemos aprender de la simbología del superhombre, ¿sí? Es ser flexibles, por ejemplo, no juzgar nuestra propia realidad, no juzgar al otro, ¿sí? Intentar ser propositivo, alejarnos tal vez de esos esquemas que nos pueden limitar, ¿sí? Eh, Buscar la forma de poder derrotar cierto tipo de interpretaciones que nos hacen zancadilla, ¿sí? sí. Y así lo vemos un poco más aterrizado. Entonces, digamos que no hay como tal un ideal a ser de superhombre, ¿sí? Sino que hay características en la transformación de todo sufrimiento hacia interpretaciones un poco más amenas con nosotros y con el mundo en general. Yo pienso que esa sería una enseñanza interesante que nos deja el superhombre. Entonces, de cierta manera, Nietzsche no te da la receta, sino que te dice tú mismo vas a crear ese superhombre a tu imagen o a tu conveniencia. Exactamente, porque Nietzsche lo dice, un alumno sería mal alumno si no se convierte en maestro y si no ya empieza a cuestionar a su propio maestro, ¿sí? Y por Claro. lo tanto no hay un camino que seguir, hay un camino que hacer. Y En- eso viene un cuestionamiento muy interesante y él decía que él no concebía una filosofía propia nietzscheana y que de cierta manera él veía absurda de que hubiesen discípulos de él. ¿Tú crees que los nietzscheanos, los que se consideran nietzscheanos, estarían siendo incoherentes con la propia filosofía nietzscheana? Algo muy parecido le pasó a Carl Jung cuando él falleció. Nacieron tres escuelas principales de su psicología: una clásica, una arquetipal y una evolucionista. Y yo creo que eso también le pasó a Nietzsche, ¿sí? Lo que pasa es que Nietzsche es, por toda o sea, en toda su estructura argumental, tiene una retórica que seduce, y la seducción crea, entre comillas, discípulos, ¿sí? Entonces, yo creo que cualquier fanatismo a cualquier autor trae problemas, ¿sí? Porque ya no buscamos ser nosotros mismos, sino buscamos ser el autor. Ujú. Entonces, yo pienso que toda filosofía, y sobre todo la de Nietzsche, que es bastante interesante, debemos leerla, sí, con pasión, porque todo lo que requiere pasión requiere disciplina, y leer a Nietzsche es complicado y se requiere una disciplina para poder leerlo, pero también desde un punto de vista un poco crítico, un poco objetivo, ¿sí? Buscamos ser nosotros mismos.
No buscamos ser seguidor de alguien o ser alguien que no somos nosotros. Excelente puntualización, porque uno lo que ve normalmente es esa idealización de la figura de Nietzsche dentro de la filosofía y vuelven a Nietzsche ese superhombre idealizado que uno debe ser. ¿Sí? Entonces, es también uno de los errores que caen mucho de los pseudo-nietzscheanos al querer poner a Nietzsche como el plus ultra. Sí, 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 sí. O sea, Nietzsche sí marcó un antes y un después en la filosofía, fue referencia y punto de partida para mucha de la filosofía del siglo XX, mucha de la psicología del siglo XX, ¿sí? Pero tal vez estos autores pudieron comprender eso, que es un punto de partida y es una inspiración, pero no puede ser un dogma. Claro. Y cómo ahí comienzas a plantear algo y ahí vamos a ir cerrando esta conversación y es eh, cómo puede verse esta filosofía densa y compleja en la psicología común y corriente, la psicología de a pie que normalmente se aplica aquí. Bueno, yo pienso y si nos ven colegas afines a la terapia de aceptación y compromiso me dirán, no hay conexión entre las ideas de Nietzsche y los cuerpos teóricos de la AC, pero yo me atrevo a decir que sí. Nietzsche aboga por la perspectiva del tiempo del aquí y del ahora, ¿sí? La perspectiva inmanente, no solamente negar que hay un mundo de ideas preestablecidos, ¿sí? Sino es centrarnos en nuestra propia experiencia, ¿sí? No juzgarla, es decir, desfusionarnos de muchas de nuestras ideas, ¿sí? Ir aceptando qué es lo que está pasando en nuestra propia vida y asimismo irnos autoconociendo, ¿sí? No en el sentido socrático, ¿sí? Sino en el sentido de la misma voluntad de poder, de la interpretación y reinterpretación de todo lo que podemos conquistar y de todo lo que podemos asimilar. Como lo decíamos en al principio de esta charla, tal vez le, entender un poco de las nociones de la voluntad de poder en las personas con depresión, es decir, personas que no pueden asimilar muy bien sus eventos del pasado, y mucha de la depresión está en los eventos del pasado que no se han podido digerir, ¿sí? O de las personas con ansiedad que están intranquilos frente a las múltiples posibilidades. ¿Aló? ¿No te escucho? Ahora. Sí, no están en el momento en su momento inmanente, por lo tanto no están dentro de su propia interpretación, están en lo que debe ser, ¿sí? Y si Sí. no es lo que debe ser, estoy condenado a la tristeza absoluta o a la intranquilidad absoluta. Entonces, de esta manera es posible hacer uso de la filosofía nietzscheana dentro de los marcos de las terapias. Yo opino que sí, digamos que gran parte, uno de los primeros autores que lo hizo fue Carl Jung, ¿sí? Eh, y a partir de allí otros muchos autores. Lo que pasa es que y esta es una opinión personal mía como profesional en psicología, y es que a la época la determinan ciertos paradigmas metodológicos y epistemológicos, ¿sí? Sí. Entonces no es posible otro tipo de interpretación, o si es posible toca, mejor dicho, defender la capa y espada en unos imperantes cuerpos teóricos. Por eso yo lo decía, colegas que tal vez estén muy emparentados con la AC no puedan ver a Nietzsche en la AC, ¿sí? Porque ellos dirán, no, estamos desde el pragmatismo radical, no desde cuerpos interpretativos. Pero hay mucho de interpretativo en toda psicología, porque no solamente lo que nos es útil, sino también lo que podemos comprender. Ok. Ahí de cierta manera vemos que tiene mucha utilidad de cierta forma y dentro del marco obviamente de la psicología existencial, hablándolo propiamente del enfoque, pues se maneja un montón en Nietzsche. Es uno de los, considero yo, de los enfoques junto con los de la psicodinámica de Jung, que más lo Ujú. trabaja.
Y dentro de ese marco, el Nietzsche se vuelve un elemento que ayuda mucho a derribar esquemas, a derribar concepciones, ideas irracionales, ideas que de cierta manera hacen que identifiquen o estructuren una identidad del individuo rígida y hacen que te plantee esa construcción hacia el marco de la resiliencia. Entonces, Nietzsche es muy útil dentro del ámbito de la terapia, pero también desde el ámbito de la cotidianidad, Ujú. como de cierta manera desde cosas tan básicas como decir, venga, yo por qué sigo este tipo de personas o por qué doy mi vida por un equipo de fútbol, ¿sí? Y que hace que determine mi vida y mi ser y mi construcción de acciones y libertades, hace que de cierta manera te plantees, estamos en una etapa de camello en esos momentos. Sí, en una etapa de nihilismo. Yo pienso que eh, el- la gran característica del nihilismo en esta época posmoderna es que ya no se busca, ya no se busca controlar o domesticar, sino simplemente entretener. Entonces tú ves mucho de las plataformas digitales. Bueno, YouTube ya va a pasar a la historia, ¿sí? Porque está TikTok, que es el auge de la distracción, de la absoluta distracción por la distracción de, del placer por el placer, ¿sí? Que determina simplemente eso. Y eso a la larga, ¿a qué nos lleva? A un desprendimiento de nuestra propia realidad, a un escape. Y yo pienso que esa es una de las características si lo vemos desde un punto nietzscheano, del nihilismo de nuestra época, el escape a través del entretenimiento. ¿Y escape ante qué? Ante las cosas que son palpables allá afuera. El abandono de animales, ¿sí? El maltrato, la violencia contra la mujer, el suicidio, la depresión, la soledad. Todos esos problemas y flagelos que nos atañen casi las narices son Sí. simplemente desdibujados por el simple y llano entretenimiento. Entonces, de cierta manera, comenzamos a ver que Nietzsche es completamente vigente para hoy en día, a pesar de ya pasar muchos años, ¿verdad? Nietzsche es muy preclaro, ¿sí? Porque él deja conceptos que se pueden interpretar y reinterpretar en muchos de los momentos, ¿sí? Ya sea en el momento presente de un individuo o de una sociedad como tal. A partir, obviamente, y eso ayuda mucho el estilo de escritura que él tuvo, sobre todo los aforismos, que se ligan o son muy similares a lo que él quería poner como esas citas bíblicas, que eran perfectamente leídas desde muchos tiempos y aún así podrían ser reinterpretadas y aplicadas para diferentes momentos de la época. Por eso hace que Nietzsche sea tan constantemente citado, tan constantemente visto o constantemente aplicable a diferentes elementos, incluso tan dispares como las terapias de aceptación y compromiso. Correcto. Sí, Nietzsche es muy preclaro, tiene un cuerpo teórico muy amplio, pero también muy abierto, ¿sí? Lo cual lo hace inspiración de muchos pensadores, de muchos científicos, ¿sí? Y por supuesto que está absolutamente vigente. Tú vas a cualquier congreso de filosofía o incluso de psicología, hay un trabajito o hay una mención de Nietzsche, Sí, ¿sí? sí, Es como en cualquier ciencia social una mención a Freud. sí. Y eso dice mucho de un autor. Como tú muy bien lo decías, un antes y un después. Y eso es una de las características de Nietzsche. Ok, muy bien, Cris. Te agradezco muchísimo el que eso que hayas participado en este espacio de la culpa desde Mercurio. Espero que haya sido un espacio enriquecedor para las personas que estuvieron acá con nosotros escuchándonos y que de cierta manera les haya permitido comprender mejor a Nietzsche, comprenderlo no solo desde básicamente los conceptos clásicos con que se ven a Nietzsche, sino toda la complejidad que puede tener
y las aplicaciones amplias que puede tener tanto en la cotidianidad como en la psicología en sí. Y Cris, ¿tú quisieras decir algo adicional desde este marco de lo nietzscheano a las personas que nos estén oyendo y que luego nos vean en el espacio de YouTube? Bueno, sí. Em, bueno, primero gracias por su atención. Eh, Muy seguramente tendrán preguntas. Yo eh, los motivaría, los invitaría a que puedan resolverlas a su tiempo, ¿sí? A su ritmo de comprensión, ¿sí? Porque Nietzsche requiere un ritmo de comprensión y cada vez que lo lees entiendes una cosa diferente, o al menos esa es mi experiencia como lector de Nietzsche. Mm, si van a elegirlo como una opción, tengan paciencia, el autor es complicado, eh, lean a otros autores antes que hablen del autor como para que puedan estructurar sus propias, llevarse algunas nociones, ¿sí? Eh, la central es, Ujú, sí. Te fuiste por un momentico, Cris. ¿Me escuchas? Bueno, creo que la señal de Cristian está fallando, pero igual algo importante que él mencionaba es tomen solo su tiempo. Nietzsche es un autor complejo que da muchas interpretaciones, entonces dense la libertad de poderlo leer de diferentes maneras, con diferentes autores, para que puedan comprenderlo en toda la riqueza que puede dar. Nietzsche es un autor que los va a enriquecer si lo toman desde ese ámbito completo y no se quedan solo con el nihilismo pasivo, con ese nihilismo clásico que normalmente nos tienen enseñados. Entonces, ahí comenzarán a entender que la filosofía nietzscheana y las post-filosofías que tienen base a esa filosofía nietzscheana van a tener mucho más sentido, que no es solo ese típico filosofía eh, hacia el oscuro, hacia el pesimismo, hacia el sinsentido, sino que es todo lo contrario. Es de esta manera que damos por finalizada la charla de hoy en Culpas de Mercurio. Si tienen alguna duda con respecto al tema, pueden ponerlo en la caja de comentarios. Estaremos escuchándolos, leyéndolos en los diferentes espacios y respondiéndolos en la medida que podamos. Que tengan un buen día y que disfruten este fin de semana.